Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el estudio de las series por funciones ortogonales. Nosotros habíamos dicho lo siguiente: sea la función psi de x definida en cierto intervalo a, b. Ahora supongamos, disculpen aquí, y la serie de funciones ortogonales. Aquí es phi sub k de x, y aquí no es la serie, sino es el sistema. Y el sistema de funciones ortogonales. Entonces acá nosotros vamos a decir, supongamos, voy a como repetir, supongamos que psi de x se puede expresar como una serie por el sistema phi de x. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, aquí lo importante es lo siguiente. Estamos diciendo supongamos. ¿Está claro? Ahora, entonces, aquí, vamos a ponerlo así. De una vez. Vamos a decir, nosotros tenemos de que este psi de x es igual a una sumatoria con respecto a los k de c sub k phi k de x. Eso es a lo que nos referimos cuando decimos de que suponemos de que es posible expresarlo de esa forma. Esto, bueno, k igual a 1 hasta el infinito, no es otra cosa que un c1 phi 1 de x más c sub 2 phi 2 de x más, y así sucesivamente, ck phi k de x y hasta el infinito. Bien, eso es lo que nosotros teníamos, jóvenes, ¿está claro? Y habíamos hallado que esos coeficientes c, donde estos coeficientes c sub k se hallaban relativamente fácil debido a la ortogonalidad. Teníamos la integral desde a hasta b del psi de x, phi sub k de x, d de x. Me estoy olvidando de algo. Gamma, porque tengo sistema de funciones ortogonales, aquí me faltó especificar con peso, gamma, y aquí integral desde a hasta b, phi sub k de x al cuadrado, es decir, el cuadrado de su norma, gamma d de x. Entonces, esto es a lo que llamábamos nosotros serie por funciones ortogonales, y estos son los denominados coeficientes de Fourier. Muy bien. Esto es en lo que habíamos quedado la clase anterior. Ahora, nosotros habíamos dicho, supongamos que es posible. De antemano, nosotros no podemos afirmar que eso es posible. ¿Está bien? No podemos comprobarlo antes de realizarlo. Entonces, lo que hacemos primero es hallamos los coeficientes, que es lo que hemos hecho. Y ahora hay que analizar si esta serie tiende a esta función. Entonces,
no es posible de antemano garantizar la existencia del desarrollo en series. A ver, vamos a poner lo siguiente, voy a ponerle números acá. Vamos a decir de que este es el 1 y este es 2. Entonces el desarrollo en la serie 1 con coeficientes 2. En general, en la serie 1, inicialmente, coma, ni de su convergencia a nuestra función que queremos desarrollar, psi de x. Entonces, lo que hacemos primero es calculamos los coeficientes. Por ello, primero, hallamos los coeficientes. El hallar los coeficientes nos va a dar un indicio de la existencia de la serie. ¿Está claro? Si estos coeficientes existen, significa que la serie puede tener valores. La existencia de estos coeficientes tenemos que mostrarlo para la función dada y cualquier psi sub k. Bien, entonces, dígame. O sea, la existencia de CK es un requisito, pero no es suficiente para uno. Claro, es necesario para la existencia de uno, pero para poder ver de que sea suficiente necesitamos de que converja. Es decir, yo puedo hallar la serie, pero si esta serie no converge acá, entonces no me sirve de nada. O sea, se reduce todo a expresar uno las condiciones de la existencia de los coeficientes y analizar la convergencia. Así es, Sí. así es. Okay. Eso es lo que nosotros tenemos que ver acá. Entonces, hallamos los coeficientes y luego averiguamos si las sumas parciales, y aquí nosotros tenemos, voy a ponerle un Sn de x, tienden a nuestra función psi de x. Esto para cuando el n tiende al infinito. ¿A qué me refiero a una suma parcial? Por ejemplo, yo digo solamente hasta acá. Obvio todos los términos que siguen de aquí hacia adelante y me quedo acá, entonces tengo esta suma, sería en este caso como el último término es k, es el s sub k de x. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar la convergencia. ¿Está claro? Esta tendencia se da. Si aseguro que esa tendencia se da, entonces el desarrollo existe y es convergente. Entonces, ese es el plan de desarrollo o de análisis de esta convergencia. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, no le entendí bien. O sea, quiere decir que hay ciertos coeficientes K que no van a estar definidos. No. Lo que pasa es lo siguiente. No podemos trabajar con el infinito. El infinito es inalcanzable. No puedo tener infinitos términos, ¿está claro? Entonces acoto mi serie y ya no tengo una serie, porque una serie es infinita, sino tengo una suma. Se llama suma parcial. Y voy a ver si esta suma parcial se acerca a la función. Eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Está claro?
O sea, profe, como acercando, o sea, tomando el límite de la suma parcial cuando tiene infinito, algo así. A ver, aquí yo tengo algo preparado que pensaba mostrárselos después, pero vamos viendo. Es una convergencia de sucesión, ¿verdad? Ya, fíjense acá. Aquí yo tengo lo siguiente. Tengo esta función. ¿Está bien? Tengo esta función f. Aquí ya he calculado las series. Este es un programa que me permite calcular las series. Y entonces lo que hago es lo siguiente. Aquí dibujo la función. La función f es esta que está acá. Entonces, aquí estoy dibujándolo. Entonces, aquí tengo con 5. ¿Está bien? Voy a hacer un cambio aquí. Entonces, estoy calculando 2 términos. Ya, ahí está, me está sacando ya con 3 términos, con 5 términos. ¿Se dan cuenta cómo se va acercando a medida que voy trabajándolo? Con 10 términos, cada vez es más cerca. Vamos a ver si nos calcula con 100 términos. Lógicamente con 100 términos va a tardar un poco más en calcular. Ya me calculó los 100 términos y ahora me lo va a dibujar. Entonces fíjense, la función, la suma, esta es una suma de Fourier, se va acercando a nuestra función a medida que aumento los términos. Estas son las sumas parciales. Entonces, lo que vamos a buscar es si es que realmente se aproxima. ¿Esto está entendido, jóvenes? Sí, profe. Ok, entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. En este caso, estamos viendo ya de una forma evidente de que se está aproximando. Si calculo más términos, lógicamente, este problema de los bordes se va alisando. Pero aquí también hay el tema siguiente, que es importante, profe, tener en cuenta. Dígame. Profesor, pero o sea, veo que acá hay un criterio visual, pero ¿hay algún criterio analítico? Porque uno desarrolla la serie, ¿no? O sea, lo que vamos... determinar que a partir de 100, por ejemplo, se va... Nosotros justamente vamos a buscar el criterio analítico. Les estoy dando el criterio visual para que lo visualicen, para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a hacer. Yo pensaba mostrarles esto después de hacer la pasta analítica. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Mientras más, aquí tengo todas las sumas parciales. ¿Está bien? Fíjense, en este caso, como vamos a ver más adelante, tengo solamente los que son pares y van aumentando y vamos viendo. En este caso tengo 100 términos acá y con esos 100 términos la gráfica ya es bastante más cercana. Entonces, profe, dígame. En esos puntos, los extremos de esa imagen que estaba mostrando ahí con unos cachitos, ¿eso también se va a ver en lo que vamos a trabajar ahora? Porque ahí no, como que no converge muy bien. Claro, lo que pasa es de que siempre cuando nosotros acotamos, cuando nosotros cortamos en algún punto, va a haber un error. Para eliminar esos cachitos, tendríamos que tomar muchos más valores, digamos 1000, 10.000, y tal vez ya no lo notemos. Eso también se puede reducir, entonces, lo de los costados, que aparentemente parece que, bueno, no disminuyeron mucho, desde que analizó unos pocos términos hasta 100. Eso también se puede reducir, ¿verdad? También se puede reducir, pero ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. Normalmente trabajamos con funciones que están asociados a procesos y fenómenos físicos, es decir, a medición. Y nuestros instrumentos de medición es posible que no tengan la suficiente exactitud, por ejemplo, para anotar esos cachitos.
Entonces, si no tienen suficiente exactitud, yo lo puedo acortar acá, porque los cachitos que aparecen a partir de aquí no son observables. ¿Está claro? No significa que no estén, sino que no son observables, y con cierta cantidad de términos ya tengo la exactitud deseada. Muy bien, entonces vamos a analizar, y quiero que vean, que se den cuenta de algo que estaba aquí, que es lo siguiente. Si yo tenía, y se los voy a colocar aquí de nuevo con 10, fíjense lo siguiente. La función azul es la función que yo quiero expresar en términos de esta serie Fourier, y la función roja es lo que tengo. Entonces dense cuenta de que esta suma parcial que yo tengo está oscilando alrededor de esta gráfica. ¿Está claro? Entonces, nosotros voy a llevarme esta gráfica. Profe, ¿y ese comportamiento de oscilación a qué se debe? A que es una suma parcial. Pero la suma, o sea, como que no todos los términos son positivos y van sumando negativos, algo así. En este caso estoy usando senos, y como utilizo senos, los senos son oscilantes. Profe, disculpe, me acabo de acordar. En análisis real, cuando hicimos series de funciones reales, vimos dos tipos de convergencia. Una que era puntual y otra continua, si no me equivoco. A ver, jóvenes, ¿les parece si me dejan avanzar un poco, y después de avanzar un poco volvemos a ese tema de lo que ustedes ya conocen? Porque voy a hacer lo mismo, pero todavía no he comenzado. ¿Está claro? No, está bien. Es decir, aquí tenemos lo siguiente. Nosotros vamos a ver las sumas parciales, vamos a ver su tendencia. Entonces, un problema habitual es que las sumas parciales, y aquí tenemos nosotros este S sub n de x, y estos S sub n de x son esta línea roja, S sub n de x, oscilen alrededor de la función que queremos desarrollar. En nuestro caso, esta función azul es el psi de x. Entonces, como aquí vemos que está oscilando, ¿está claro? Se acerca, pero de forma que oscila. Entonces, normalmente, habitualmente, vemos la tendencia analizando la diferencia entre estos, es decir, psi de x menos Sn de x. Pero dada esta oscilación, esto siempre termina siendo cero, porque digamos la diferencia aquí es positiva, el azul está encima del rojo, y la diferencia aquí es negativa. Entonces, si voy sumando las positivas y las negativas, voy a tener de que esto siempre nos da cero. Para evitar este problema, ¿está bien? Entonces aquí analizando esto, que en el caso de la figura, es decir, cuando tengo un problema donde la suma parcial oscila alrededor de la función, siempre tiende a cero. ¿Está claro?
Es decir, no importa la cantidad de términos que tome, esto va a tender a cero. ¿Por qué? Porque la suma de lo que está abajo con lo que está arriba siempre se van a compensar. Fíjense, esta parte de aquí se compensa con esta de aquí se va a compensar con la que obtengo acá, y aquí todas se van a ir compensando de una u otra forma. Entonces no nos da un valor cercano. ¿Está bien? Es lo que, jóvenes, siempre también cuando ustedes en su laboratorio de física 1 vieron los errores, no trabajan en forma específica con esto. Entonces, por ello, se suele tomar no esa expresión en forma específica, sino el valor absoluto. Entonces, ese es nuestro primer análisis. Con el valor absoluto, el error siempre es positivo. ¿Está bien? El cual no tiende necesariamente a cero. En este caso, nosotros podemos evaluarlo y nos vamos a dar cuenta de que va a ir disminuyendo con respecto al n aumenta, pero no necesariamente tiende a cero. Eso es que hay que analizarlos. ¿Hasta aquí está entendido, jóvenes? Profe, lo que no me queda muy claro es como que hay dos formas para ver el error, ¿no? Uno sin valor absoluto y el otro con valor absoluto. Y sin valor absoluto, claro, como indicó, parece que va a tender a cero cuanto más términos haya. Pero ¿cuál es la idea de llevarlo al valor absoluto para tener errores positivos? Ya, lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo hablo de tendencia, quiero decir de que las funciones son muy parecidas, ¿está claro? ¿Podemos decir de que esta función, la roja con la azul, son muy parecidas? Sí, toman valores parecidos. No toman, aquí toman valores distintos. Entonces, el hecho de que sean muy parecidos significa que en todos los puntos la diferencia sea pequeña. Y yo puedo tener una diferencia grande acá que se compensa con esta diferencia grande acá. Y aquí tengo diferencia pequeña y diferencia pequeña. Entonces, a lo que quiero ver es lo siguiente, que en todos los puntos la diferencia sea pequeña. Uniformidad en la diferencia. Así es. Así es. O sea, eso es lo que se habla de convergencia monótona. ¿Está bien? De que a medida que voy aumentando va viendo. Y también homogeneidad. Ahí está el término de homogeneidad, de que toda la función tenga un error relativamente cercano. ¿Está bien? Sí, quedó claro. Entonces, por eso es que tomamos valor absoluto. Sin embargo, nosotros podemos ver, por ejemplo, en este caso, si tomamos un número finito de términos, es posible que la serie diverja. ¿Está bien? Entonces, esto todavía no nos garantiza la convergencia. Es decir, ya es un mejor criterio que este. Este es un mejor criterio de este. Sin embargo, vuelvo a repetir, es posible que nosotros tomemos en un segmento funciones ortogonales de tal manera que oscilen, de tal manera que cuando nosotros lo construyamos, esto diverja aún de esta forma. ¿Está claro? Entonces, para ello nosotros vamos a ver lo siguiente. Voy a decir lo siguiente. Aún tomando el criterio con valor absoluto tendiente a cero,
la suma puede diverger en el infinito. Es decir, este criterio puede ser que nos sirva para un número finito de puntos, pero para un número infinito ya no nos sirve. Es decir, ese pequeño cachito que va quedando igual se va sumando y se hace cero. Por ello, nosotros, cambiamos el criterio de la siguiente manera. Nosotros vamos a tomar como criterio de comparación ya no solamente esta diferencia, sino lo que nosotros vamos a tomar es la integral de esa diferencia. Esta ya es nuestra expresión 2, 3. ¿Qué es lo que significa que nosotros tomemos la integral de esta diferencia? Por ejemplo, supongamos que tenemos esto y vamos a tener nuestra función azul, digamos que es esta, esta es nuestra función azul, y vamos a decir que nuestra función roja, es decir, nuestra suma parcial es esta. Y nosotros estamos evaluando entre estos dos puntos. ¿Está bien? Entonces, al momento que nosotros tomamos, la diferencia es esto más esto, con la diferencia de signos, así que nos puede salir 0. Aquí vemos de que son completamente distintos, pero tenemos 0. En valor absoluto también. Pero con esto, ¿qué es lo que nosotros estamos tomando? Nosotros estamos tomando realmente la suma de estas áreas. Entonces, este criterio nos está imponiendo que la suma de las áreas sea lo que tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, esto que tiende a 0 cuando el n tiende al infinito. Entonces, este es un criterio mucho más preciso que estos dos que están aquí. ¿Está claro, jóvenes, cómo es que está avanzando el criterio de convergencia? Profe, esa parte donde dice aún tomando el criterio con valor absoluto tendiendo a 0, la suma puede diverger en el infinito. ¿Esa suma puede diverger en el infinito? ¿A qué se refiere? O sea, la suma parcial, es decir, para una suma parcial puede ser de un n dado, 100, 10, 20, puede ser de que esto ya tiende a 0, ¿está claro? Ya, okay. Pero para una suma ya tendiendo al infinito, o sea, ya tiende a 0, pero tendiendo al infinito, por algún criterio puede ser que diverja. ¿Está bien? No es un criterio muy sólido. Puede cumplirlo en una suma parcial, pero al tomar el infinito, igual tenemos un valor que es diferente de 0. Profe, mencionó que cuando tiende al infinito vaya para 0 y diverja. Sí. No entiendo. Si va para 0, ¿significa que está convergiendo a 0, me parece? No, la diferencia. Claro, la diferencia va a tender a 0. Pero ¿en qué sentido diverge? No, o sea que en el infinito no tiende a 0. Ah, ok. O sea, para un número dado puede ser que ya tiende a 0. Por ejemplo, fíjense acá. Aquí esto se compensa con esto. Este se compensa con este. Y todos se compensan. ¿Está claro? Entonces, aquí puede ser de que ya tiende a 0. Pero cuando ya comienzo a elaborar con mucho más números, puede ser de que encuentre alguna irregularidad, algo que haga que no tienda a 0. ¿Está bien? O sea, entonces, para evitar eso, nosotros
lo que hacemos es tomamos esto que es un criterio mucho más estricto, mucho más riguroso. Es decir, aquí hay que tener en cuenta de que estamos considerando que este es mi A y este es mi B. ¿Está claro? Entonces tengo el X y tengo aquí el Y y tengo mi función. Esta es la función y esta es la suma parcial. Es decir, este es el phi de X y este es mi suma parcial de X. Entonces estoy tomando estas áreas como un criterio que es un poco más preciso, ¿está bien?, para evaluar la convergencia. Bien, aquí surge un problema adicional. Tomar una integral de un valor absoluto siempre es complicado. Entonces, dado que tomar la integral de un valor absoluto puede ser complicado, se suele tomar la siguiente integral desde A hasta B. Aquí tengo psi de X menos Sn de X al cuadrado de dx. Disculpen, este da la 4, ¿no? Esta es mi expresión número 4. Y comprobar si tiende a 0. Entonces, lógicamente es más sencillo evaluar esta integral que evaluar esta integral. Y vamos a evaluar esta integral si tiende a 0. ¿Está bien? Entonces, si la integral 4 tiende a 0 para n que tiende al infinito, entonces la serie de Fourier converge en promedio cuadrático a la función psi de x. Es decir, tiene convergencia cuadrática media. Y este es el criterio de convergencia que nosotros vamos a utilizar. ¿Esto está claro, jóvenes? Sí, profe. Supongo. Dime. Una pregunta. ¿También hay otros criterios para llegar a estas series de funciones para Fourier? Ustedes han estudiado en su curso de análisis real los criterios de convergencia series. En principio, este es simplemente un pequeño resumen, lo más práctico para eso. Siempre si es que hay diferentes criterios en términos generales, se pueden utilizar. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros acá. ¿Está claro? Profe, disculpe, ¿podría volver? No entendí a partir del tercer párrafo. ¿De acá? Sí, a partir de ahí. Ya, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros tomamos primero, quiero saber la convergencia, entonces lo resto. Si esta resta es igual a 0, converge. Pero tengo el problema de que puede ser un sistema oscilante y que siempre tiende a 0. ¿Está claro? Entonces tomo el valor absoluto. Al tomar el valor absoluto, es posible que también tienda a 0 esta diferencia para cierto número, pero finalmente no converja. ¿Está claro? Es decir, esta diferencia, como se ve acá, tiende a 0, pero no converge en el sentido que, fíjense, es muy distinta. Esto que está acá puede pasar algo parecido.
Entonces, en los casos en los cuales esto no nos permita evaluar la convergencia, o para evitar el error que sale aquí, tomamos un criterio un poco más riguroso, que es que la suma de las áreas, no solamente la suma de los valores que tengo acá tengo la suma de los valores. ¿Qué significa? Es decir, este valor menos este valor, y voy evaluando valor por valor. En cada punto voy evaluando valor por valor. ¿Está claro? Es decir, nosotros aquí vamos evaluando diferentes valores. Aquí estos dos, y valor por valor. Esta evaluación valor por valor es esta evaluación de acá. Pero esta evaluación valor por valor puede también inducirnos a un error. Es decir, nos puede parecer de que sí hay una convergencia, pero al final no la hay. Entonces, para eso, lo que hacemos es ya no comparamos valor con valor, sino lo que vamos a comparar es área con área. Es decir, esta área con esta área. Entonces ya comparamos área con área. ¿Está entendido? Eso es lo que hacemos acá. Gracias. Ahora, tomás valor absoluto, puedes evaluar una integral con valor absoluto, puede ser complicado, y por eso es que pasamos a esta opción. ¿Está bien? Ahora, en los casos con sistemas ortogonales con peso gamma de X, nosotros evaluamos la integral desde A hasta B, psi de X menos Sn de X al cuadrado gamma de X de dx. Es decir, si el sistema tiene un peso, por ejemplo, las funciones de Bessel que tienen peso X, nosotros vamos a evaluar de esta manera. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Profe, Sí, dígame. Este sigma, ¿con qué intención sería? Porque lo que veo aquí, sí, el gamma, perdón, porque lo que veo es que me parece que ese gamma estaba como acotado, ¿no? O sea, los valores que tomaba estaban acotados. Y en cierta forma, si estas sumas parciales, el integrando, que está en el corchete, va a tender para cero también, entonces obviamente va a ser converger con ese sigma, pero este gamma. Pero ese gamma me parece que no va por una cuestión de que es más fácil evaluar esa norma para los polinomios ortogonales. ¿Con esa idea se hace o con qué idea se gamma de X, lo que pasa es que esto viene de un producto escalar. ¿Está claro? Es decir, el pasar de aquí a acá significa hallar la norma de esta diferencia. Y la norma para sistemas ortogonales se halla utilizando el peso. Y el peso nosotros podemos tener, por ejemplo, para funciones trigonométricas, polinomios Legendre es 1. Nosotros vamos a tener que para funciones de Bessel es X. También hay otros polinomios que es e a la menos X. Entonces, ya si esto converge, no puedo asegurar la convergencia si tiene esto. ¿Está claro? Profesor, ese gamma tiene que ver algo con la métrica cuando dice producto escalar. A ver, estamos hablando de norma. ¿Está claro? En este espacio determinado. No es decir, es distinto el concepto de métrica desde ese punto de vista. Pero si nosotros hablamos de un espacio infinito, lógicamente nos va a determinar las relaciones que existen entre diferentes funciones. Desde ese punto de vista, definitivamente está asociado. Pero, jóvenes, no nos metamos en conceptos que nos pueden complicar todavía. ¿Está bien? Dígame. Lo que me queda muy claro es, indicó lo de la norma, pero, o sea, la norma normalmente creo que estaba asociado a un elemento
estos son elementos de un espacio vectorial, pero estamos hablando ya de un espacio funcional. Claro, pero en ese sentido mi pregunta va que el espacio funcional no estaría determinado simplemente por los polinomios ortogonales clásicos. Claro. Porque aquí en esta integral está básicamente poniendo de entrada para la norma no un polinomio, sino ni tampoco una suma de polinomios que es el SN, sino también está agregando otra función que es el psi. Me parece que ese psi en cierta forma tal vez no pertenece a ese espacio de funciones, y en ese sentido, ¿por qué no estaría bien definida esa norma, ¿no? Entonces por eso es que no me quedó muy claro eso. ¿Por qué pone ese peso ahí correspondiente obviamente a un espacio particular que es el espacio de polinomios, pero el psi no pertenece ahí, me parece? Tengo un segmento A y B, ¿está bien? En este segmento A y B están definidos nuestros sistemas de funciones ortogonales. Todavía vamos a ver un poco, necesitamos un poco más de definiciones con respecto a este sistema, ¿está bien? Está definido el sistema de funciones ortogonales. Vamos a asumir, adelantándonos, de que tiene todas las condiciones para ser la base en este sistema. Entonces, si este es un sistema de funciones que nos sirven de base, cualquier función psi de x que esté definida en este intervalo se puede expresar como una combinación lineal de estos polinomios. ¿Está claro? Ok, tratar ese intervalo. Sí, solamente basta la definición de cualquier función, de hecho, en AB simplemente. Así es. Por eso es que aquí básicamente cuando puso en la entrada psi menos SN solamente está haciendo la operación de suma en un espacio vectorial, supongo. Así es, nada más. El espacio vectorial asociado a estas funciones es un espacio de funciones infinito. Sí, ¿Está bien? Sí, gracias. Profe, Dígame. profesor, ¿qué pasaría si en la expresión 5, por ejemplo, sería un gamma al cuadrado? O sea, a lo que voy es cómo es que se llegó a ese criterio de multiplicar simplemente por gamma, porque me da la sensación de que debería ser gamma al cuadrado. Lo que pasa es que nosotros estamos hallando normas, ¿está claro? El paso de aquí al otro lado es simplemente no tomo esto, sino tomo esto al cuadrado, ¿está claro? Y de esto al cuadrado es que lo hallo, o sea, es el tema de la norma, no es una integral directa. A ver, jóvenes, en este caso, nosotros decimos si 5 tiende a 0, para n tendiendo al infinito, se dice que hay convergencia cuadrática media a psi de x con peso gamma de x. Entonces, esto es lo que tenemos. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Este tipo de integrales, voy a explicarlo muy brevemente. Imagínense esta integral. Si nosotros, creo que ya les mencioné, queremos integrar esto, cuando tomamos una integral de Riemann, ¿está bien? Nosotros lo que vamos haciendo es vamos sumando estos rectángulos, ¿está claro? Y según la suma de estos rectángulos, cuando hacemos que esa suma tienda al infinito, es que nosotros obtenemos el área debajo de la curva. Muy bien. En este caso, nosotros vamos a tener algo que es ligeramente distinto. Vamos a tener entre estos dos intervalos, ya les mencioné, digamos A y B, voy a evaluar. Por ejemplo, este valor, ¿cuántas veces lo toma? Entonces, voy a sumar de esta manera.
al sumar de esta manera yo tengo que este valor lo está tomando ¿cuántas veces? Entonces, cuando sumamos, nosotros tenemos, digamos, el valor que toma multiplicado por su frecuencia. Pero aquí se suele poner algo así, d omega, donde este d omega nos representa el gamma de dx. Donde este gamma nos está hablando de la frecuencia con la cual suceden o yo estoy midiendo cada uno de estos. Esto es lo que se llama un espacio de medidas. Por eso, este gamma X no es parte de esto, sino es parte de la diferencial. ¿Está entendido? Profe, ¿esto en qué un librito podría recomendar para esto? Porque creo que el otro día llamó esto integral de Lebesgue, pero ahora me suena un poco a la teoría de la medida. Claro, todo esto es parte de la teoría de la medida integral de Lebesgue. En lo que son espacios funcionales, ustedes pueden encontrarlo. Okay. Está bien, análisis funcional. Entonces, por eso es de que este gamma no es parte de esto, sino es parte del diferencial. ¿Está claro? Muy bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos en esta parte. Bien, jóvenes, de esta forma, evaluando esto, nosotros establecemos la convergencia de estas series por sistemas de funciones ortogonales.